7 de la mañana con 40 minutos, 7 con 40 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestra primera invitada, lo habíamos anticipado, se trata de la asambleísta de la bancada de UNES, la doctora Luisa González, que nos acompaña vía telemática. Asambleísta González, buenos días, bienvenida. Está previsto que se dé a conocer en las próximas horas el informe sobre el informe del Comité de Ética sobre el caso de la asambleísta Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea Nacional. El encargado del Comité de Ética, un poco anticipando su criterio, ha dicho que no ve motivos para sancionar o emitir una recomendación en ese sentido en contra de Guadalupe Llori, que no hay causales. Ustedes han sostenido todo lo contrario. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál va a ser el informe que prevalezca? ¿O va a haber uno o dos informes en torno a esa situación? Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Buenos días, asambleísta, bienvenida. Buenos días, Licenia. Buenos días, igual Alexis. Qué gusto compartir este espacio. Un saludo a todos los que nos escuchan. En efecto, el día martes hubo una reunión ya del comité donde el presidente del comité presentó, como es su facultad, el informe elaborado por su equipo, por él, donde constaba que no hay causales para la destitución de Guadalupe Llori y que más bien se recomendaba el archivo. Sin embargo, presentamos también la postura del Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática y UNES, en donde sí encontramos elementos de convicción y nuestro criterio es sugerir que se proceda a la destitución de la asambleísta Guadalupe Llori. Se encontraron elementos de convicción, de hecho, lo reitero, y por eso presentamos por escrito el informe con nuestras posturas. Entre esos hay facturas de compras, de adquisición de la renta de un vehículo en el que se movilizaba la asambleísta Guadalupe Llori mientras fue presidenta, cuando existían vehículos en la institución que los usaba de lunes a viernes, pero para el fin de semana se alquilaba un vehículo de alta gama y que era pagado ¿por quién? Por subalternos de la asambleísta Llori. La asambleísta jamás compareció al comité de ética, jamás fue a decir por lo menos presente, sino que compareció a través de una procuración de un abogado. El abogado es quien comparece, ella no lo hizo. Y el abogado jamás desvirtuó que Guadalupe Llori utilizaba el vehículo, el abogado jamás desvirtuó que habían los pagos por parte de subalternos. Todos estos son elementos de convicción. Ella conocía de esto, incluso, y se está omitiendo en algunas partes esto, ella hizo una reunión con varios funcionarios y le dijeron las deudas que tenían. Una de las denunciantes que ahora también ha hecho público una amenaza, la señora Roxana Mesa, ella indicó que le dijeron a la asambleísta Yori que prácticamente el 70% de su sueldo se le había ido en adquirir la alquiler del vehículo. Y ella, Guadalupe Llori, le había indicado que les va a devolver el dinero, nunca se lo hizo. Y así varios funcionarios. Además, existen las transferencias de combustible a los miembros de la seguridad de la asambleísta Guadalupe Llori, a quien conducía el vehículo. Hay el documento de la transferencia de los montos para combustible. Todo eso son elementos de convicción que nos llevan a decir que ella en efecto hizo cobros indebidos a su equipo de trabajo y por lo cual se sugiere la destitución. Ojo, es importante decir que se llamó a través de la Policía Nacional, de la Comandancia General, se llamó a que comparezcan los miembros de la seguridad que acompañaron a Guadalupe Llori, quien conducía el vehículo. Se pidió todas esas comparecencias. Ninguno de ellos comparecieron. No fueron tampoco a desvirtuar. El que nada debe, nada teme, no se acercaron. Al final de las comparecencias, el abogado nos dijo que cuando no se falla en derecho, que cuando no se hace justicia, les queda el hacer justicia por cuenta propia. Le pregunté a qué se refería y si acaso nos está amenazando, que si nosotros no vamos a hacer lo que ellos quieren o a fallar como la asambleísta Guadalupe Llori quiere, ¿acaso van a tomar represalias contra los miembros del comité? Y ahí se hicieron eco otros compañeros, miembros del comité, porque nos sentimos, sí, amenazados por parte del abogado de la señora Guadalupe Llori. Y el día de ayer vemos que una de las personas que declaró, que compareció a declarar, Roxana Mesa, también
comunica por escrito a los miembros del comité y al presidente de la Asamblea que está siendo amenazada. ¿Cómo está, legisladora? Qué gusto saludarle. Buenos días. ¿Cómo debemos entender los ciudadanos este afán de... Siempre hubo ese afán, ¿no? Pero ahora, después de que ha pasado todo eso, de querer aferrarse a estos cargos, ¿no? ¿Por qué esas actitudes de parte de esta colega suya, la señora Yori? Mire, Guadalupe Llori tiene un historial de violencias, una mujer que ha demostrado a lo largo de su vida actitudes sumamente violentas. Ella misma es público de conocimiento. Recuerdo que en alguna ocasión golpeó a una compañera nuestra, mujer, porque quería entrar a un sitio y le dijeron que espere un momentito, pues lanzó un puñete a la cara, es una mujer violenta. Y esa es la práctica que al parecer tiene ella en su proceder. Se aferró al cargo de presidenta de la Asamblea, cometió varias infracciones a la ley, digámoslo así, porque no soy ni Contraloría ni Fiscalía para establecer esas responsabilidades, lo nuestro es político. Sin embargo, hubo denuncias de asambleístas incluso, de que Guadalupe Llori primero tenía un reparto en su provincia de cargos, que había dicho que ya había puesto hasta el último autoridad en Orellana, reparto allí, reparto, vemos que ha cobrado diezmos. Dicen que Guadalupe Llori no fue la que pidió que alquilen el vehículo. Perdóneme, si usted es una autoridad, la máxima autoridad del primer poder del Estado, de lunes a viernes usa un vehículo, ¿no se le hace acaso extraño que el fin de semana para actividades en territorio le asignen un vehículo de alta gama, un vehículo caro, distinto al que siempre utiliza? ¿Acaso no va a preguntar de dónde sale ese vehículo? ¿Quién se lo está proporcionando? ¿Con qué fondo se lo está pagando? Por supuesto que sabía, pero esas son seguramente los privilegios que ella, privilegios entre comillas, que ella no quiere dejar y por eso se aferra al cargo. Tal vez al perder el cargo también pierde el reparto que tiene en ciertos puestos en su provincia, que ha sido denunciado y que se pidió al asambleísta que lo hizo que ponga la denuncia formal en el comité de ética, no lo hizo. Sin embargo, vemos que las irregularidades en torno a la función de asambleísta de la señora Llori siguen. Probablemente el gobierno la siga apoyando, cuente con el apoyo de los votos del gobierno, defendiéndola como siempre, porque ha sido ellos, el gobierno la puso como presidenta de la asamblea, la siguen defendiendo, ella vota con el gobierno en contra de las necesidades de de su misma provincia y del pueblo ecuatoriano al que dice representar. Asambleísta González, ¿cómo se entiende que el presidente del Comité de Ética, el señor José Chimbo, que bueno, también es de Pachacuti y es del ala de la señora Llori al interior de esa bancada, no encuentra ningún motivo para proceder con lo que se debe, la censura, lo que sea, la sanción, si hay pruebas documentales, si hay testimonios, si hay incluso quejas, como usted señalaba, de testigos que aseguran que el abogado de la expresidenta Llori les está amenazando? O sea, con todos esos documentos, con los testimonios, que es más, que ni siquiera les han devuelto el dinero que sus empleados han prestado para alquilar el vehículo que utilizaba la señora Llori, ¿cómo es que el señor no encuentra ningún elemento y pide el archivo? Mire, probablemente no quiero entrar en temas subjetivos, ¿no? Y entendemos, pertenecen a una misma bancada, sin embargo, siendo objetivas, si alguien de nuestra bancada cometiera un acto alejado de la ley, seríamos los primeros, como ya lo hemos hecho anteriormente, los primeros en denunciar cualquier acto que esté alejado de lo correcto y de la verdad. En este caso, es el criterio del presidente, podemos entender, pertenecen al mismo movimiento político, habrán presiones al interno, no lo sé. Nosotros somos un cuerpo colegiado que hemos venido trabajando, hemos venido haciéndolo de forma imparcial, de forma estructurada, escuchando los criterios de todos, y han habido en varias ocasiones que han habido criterios diversos. Siempre he exigido la rigurosidad en las pruebas, la rigurosidad en que se contraste lo que dice un testimonio con los documentos también, y en este caso lo existe. En este caso está el testimonio de la funcionaria de la Asamblea Nacional, de la señora Mesa, pero también
Están las pruebas documentales, está allí las facturas, están las fotos del vehículo en que se movilizaba, están las transferencias, están los chats, existe elementos de convicción. Hubo casos en los que no existieron y yo he sido rigurosa en decir, la mera declaración no puede ser solamente prueba, tiene que haber un documento que sustente lo que tú estás diciendo. En este caso lo hay y por eso 3 miembros del comité hemos decidido y hemos firmado que debe recomendarse al Pleno de la Asamblea la destitución del asambleísta Guadalupe Llori. El comité, le pregunto adicionalmente, asambleísta González, ¿el comité está pensando, analizando quizás también sentarse a revisar las actuaciones del señor Villavicencio por los ataques de corte misógino y machista que ha tenido en contra de algunas de sus colegas? Mire, nosotros como comité de ética solamente conocemos las denuncias que nos llegan y solamente son las que se ajustan al artículo 127 de la Constitución y 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y son casos básicamente relacionados a incumplimientos que te lleven a beneficiarte de tu cargo a través y de fondos públicos, ¿no? De tramitar pagos, de pedir dineros, más o menos es esa la dinámica de de nuestro actuar. En esos casos nosotros entramos a operar. En los casos en los que hay ya acoso por parte de algún asambleísta, no nos compete a nosotros como comité de ética porque sale de nuestras funciones y pero sí está el CAL, como se lo ha hecho, se lo ha suspendido 31 días. Están también otras instancias ya judiciales en las que se puede denunciar. No es la primera vez que el señor Villavicencio ataca a las mujeres, lo hizo conmigo desde el año 2015, aún guardo el tuit en el que lanzó ciertos comentarios en mi contra, ya es algo sistemático, entiendo que ese es su hábito, ¿no? Él suelta cosas, nunca sostiene, nunca dice, pero él suelta para que le hagan el show, algunos medios lo replican, y así va jugando con la honra de las personas. Yo creería más bien que el señor Villavicencio tiene algún problema mental, definitivamente, algún trauma psicológico, algún problema con las mujeres, básicamente, porque se dedica a atacar mujeres, como lo vemos, ¿no? Propio de una actitud totalmente cobarde, misógina, pero las mujeres de la Revolución Ciudadana, lamentablemente, nos hemos visto, hemos tenido que soportar muchos ataques, ¿no? Lo hicieron cuando tuvimos por primera vez en la historia una presidenta en la Asamblea Nacional. Por primera vez una mujer fue presidenta en la Asamblea Nacional. ¿Y cómo nos dijeron? Las sumisas, las alzamanos. Ahora nos dicen las estúpidas. Y llega Cuatro Pelagatos a poner frases tales como que más parecen viudas defendiendo un prófugo con una adictiva pasión nacional. Eso es lo que dice Cuatro Pelagatos. Y replican entre ellos, se hablan entre ellos para atacarnos a quiénes, a las mujeres de la Revolución Ciudadana. Es decir, porque tú eres mujer, porque estás en política y porque perteneces a una agrupación que no les es agradable, empiezan a atacarte por tu condición femenina, o eres la mujer de alguien, o eres la madre del hijo de alguien, o eres estúpida, o eres la sumisa, por ser mujer y por pertenecer a una agrupación política que obviamente con coherencia defendemos. Sería ilógico que los miembros del Partido Social Cristiano ataquen a Jaime Nebot, pues. Lo defienden. ¿Por qué? Porque es el líder del movimiento al que se pertenecen y nadie dice absolutamente nada. Sería ilógico que ataquen a Vilma Andrade por defender a Rodrigo Borja. Y en ese caso no pasa absolutamente nada. Pero cuando es la Revolución Ciudadana, nos atacan a las mujeres. Somos hijas, madres, defendemos nuestra patria y lo vamos a seguir haciendo. Ya históricamente nos dijeron brujas, ahora nos dicen estúpidas y esto no va a parar nuestra lucha. Las mujeres
las mujeres de la Revolución Ciudadana. Hemos aprendido a vencer en medio de la adversidad y lo ha demostrado nuestra prefecta y candidata a la reelección, Paola Pavón, una mujer que ha sido víctima de tanta persecución política. Y aquí seguimos, juntas, de pie. Nos pueden decir como quieran decirnos, nos quieren llamar como quieran llamarnos, pero nada de eso va a silenciar nuestra voz ni nuestra búsqueda por un país mejor. Y ojo, nos pertenecemos a una bancada de la Revolución Ciudadana que por primera vez en la historia tuvo un gabinete liderado por mujeres, la economía del país liderada por mujeres, la industria liderada por mujeres. Contrastemos, pues, cuántas mujeres ahora están liderando las áreas trascendentales del país en el gabinete actual. Pero allí no dicen absolutamente nada y el señor Villavicencio calla, como calla del caso Danubio y de muchos otros temas, porque es el peón de este gobierno y dentro de sus traumas mentales, psicológicos y su misoginia, ataca a las mujeres de la Revolución Ciudadana. Ayer el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres emitió un comunicado, asambleísta González, pero no hace falta un pronunciamiento un poco más severo de parte de las autoridades de la Asamblea Nacional, del presidente, de la vicepresidenta, en contra de estas actitudes que comienzan de esta forma y se van extendiendo. Y estamos viviendo en un país tan violento, con casos de femicidio con niveles impresionantes. Y la violencia política es un elemento más que se suma a esta ola de violencia que por sí ya nos tiene atemorizados. Y se replica y nadie al parecer lo puede frenar. No hace falta que las autoridades de la Asamblea tomen una posición más firme para evitar que estas cosas continúen, porque se está atacando a la mujer independientemente de la condición política. Se está atacando a la mujer. Lo que usted dice es fundamental, Licenia. Estamos en un país en el que la violencia ya ha llegado a todos los estratos. La violencia está afectando a nuestros niños. Ayer matan a un joven de 16 años. Un muchachito de 16 años afuera de un colegio. Aún no se esclarece qué pasó con María Belén Bernal. Los femicidios al orden del día, el maltrato a mujeres al orden del día. Y dentro de ese contexto, la violencia nace en el seno de la Asamblea Nacional de mano de un asambleísta que dice representar a los y las ecuatorianas. El señor Fernando Villavicencio dice representar a un pueblo, pero está afectando a las mujeres también, pues somos la mitad de la población y merecemos todo respeto. Si el país ya está tan convulsionado por la violencia, basta de fomentar más violencia, pero además lo hace con su sesgo y su odio político, porque no lo hace de una forma estructurada o por algún tema en específico, no, es un odio político, es hacia las mujeres que estamos en la política, pero no cualquiera, sino a las mujeres de la Revolución Ciudadana. Y en lugar de pensar en cómo construir un país de paz, en cómo frenar esta ola de violencia, en cómo ver mejorar a los hogares, no, están viendo en cómo atacar a las mujeres que levantamos nuestras voces, tal vez tratando de callarnos, tal vez afectándonos, porque las mujeres tal vez nos ven más sensibles, que nos vamos a callar porque nos dicen estúpidas, brujas, etcétera, sumisas, pero no, somos mujeres fuertes, como ya lo dije, somos valientes y estamos lamentablemente acostumbradas a salir adelante en esta adversidad y a seguir luchando y levantando nuestras voces. Y yo sí hago un llamado a los movimientos feministas. ¿Dónde están? Con esa misma fuerza que nos pronunciamos en otros casos, ¿por qué no nos pronunciamos en este? ¿Acaso porque somos las mujeres de la Revolución Ciudadana? Allí está bien y en otros casos no. A ningún ser humano, ni hombre ni mujer. Creo que el debate sí se tiene que elevar y tiene que ser con altura, con argumentos y no atacándonos por nuestra condición. Y en este caso sí somos más vulnerables las mujeres. Se meten con nuestra dignidad y hace falta más fuerza de algunas instituciones estatales. ¿Quién salió aquí afectado? El señor Villavicencio sale a victimizarse, a decir que él es la víctima, que él pobrecito. Nadie vio en el pleno de la Asamblea cómo levantaba sus manos haciéndole una mala seña a un compañero nuestro mientras hablaba. ¿Acaso eso es correcto dentro de la Asamblea Nacional? Y un asambleísta que dice ser intachable,
Claro que no habla de un proceso de investigación previa que ya está en la fiscalía y lleva años parado por lavado de activos de la familia del señor Villavicencio. Está en fiscalía hace años un proceso ya por lavado de activos. Es un hombre que oculta eso. ¿Por qué? Porque él sabe que ahí está su familia, que él ha involucrado a su familia en lavado de activos y la fiscal general Diana Salazar sabe que eso está en fiscalía y lo tiene también tapadito, guardadito, porque es su amigo. Asambleísta, quisiéramos preguntarle también qué es lo que va a ocurrir con respecto del juicio político planteado en contra de 4 de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo está previsto, digamos, el cronograma, el calendario, cuándo se va a tratar en el Pleno y ver si es que hay o no los votos que se necesitan para la censura y destitución de estos mismos? Mire, los votos se terminará de ver el momento en el que estemos votando ya, porque suele pasar que hay cambios de postura a último segundo, no a último minuto, pero en la asamblea, en la comisión de fiscalización, pese a que el señor Villavicencio quiso impedir, usando, eh, mal leyendo, para decirlo de alguna forma, la ley, quiso hacerlo para todos los miembros, no había elementos de convicción para hacerlo el juicio político a todos los miembros, por lo tanto, este procedía únicamente para los que caían en causales de incumplimiento. Primero, el señor Hernán Ulloa. El señor Hernán Ulloa fue posicionado por la Policía Nacional, por favor. ¿En qué país? ¿En qué Estado de Derecho? Eso es una dictadura política dada por el presidente Guillermo Lasso a través de la ministra Vela en ese entonces. Lo posesionan con la Policía Nacional al más puro estilo de Lenín Moreno cuando posesionó al corrupto, confeso, hoy día está preso, bueno, arresto domiciliario, señor Pablo Celi. Primero, Hernán Ulloa y los demás consejeros, ¿no? La vicepresidenta, María Fernanda Rivadeneira, Iván Ibedis Tupiñán y Francisco Bravo. Son los consejeros que incumplen con varias normativas, incumplen sus funciones y allí se encontró elementos de convicción. Mal podría llamarse a todos los consejeros si no hay elementos de convicción que determinen que han incumplido funciones y que se lo debe llamar a juicio político. Así que ha pasado esto con 86 votos, no recuerdo bien, 84 votos, perdón, pasó al pleno, en el pleno de la Asamblea el pedido de juicio político para estos 4 miembros. Vamos a sesionar el viernes y sábado hasta que se concluya este proceso y la votación se verá pues en el momento en el que ya corresponde. Pero usted no ha escuchado, asambleísta González, de negociaciones, de conversaciones al interior de la Asamblea para evitar este resultado que se podría dar, tomando en cuenta la cantidad de votos con los que se aprobó el inicio de este juicio político. Ayer el señor Hernán Ulloa, el doctor Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación, hacía un llamado, un exhorto, decía a la Asamblea Nacional, a que no los censuren porque según él, si se censura a los 4 integrantes del Consejo de Participación, se está afectando a la institucionalidad del país, que se va a poner en peligro las instituciones del país, fue lo que dijo, ahora que se ve en peligro de perder su cargo, ¿no? La institucionalidad del país se afectó ya, se afectó al posesionarlo con la Policía Nacional a él, al señor Hernán Ulloa, posesionado con la Policía Nacional, 25 efectivos estaban en cuestión de segundos afuera del Consejo de Participación, posesionado con la Policía Nacional. ¿En qué país donde existe Estado de Derecho una autoridad es posesionada por la Policía Nacional? Eso es la fuerza, eso fue un golpe de Estado prácticamente. Probablemente en una dictadura puede ocurrir eso, ¿no? En una dictadura. Criticábamos siempre lo que hizo León Febres Cordero de poner tanques de guerra afuera de las cortes. Es lo mismo que están haciendo acá, pues, pero más pequeñito, con la Policía Nacional. Así que no hable el señor Ulloa de que se está violando la democracia, que se desestabiliza, de que la institucionalidad, ¿con qué calidad moral quien está posicionado por la Policía Nacional? Pues, así que tampoco descartamos que hayan esos clásicos juegos que utiliza el señor Guillermo Lasso
en la Asamblea Nacional, como lo hizo con el juicio político al Consejo de la Judicatura, de empezar a repartir. Y lo hizo. Y así viraron votos, porque hay asambleístas que su conciencia, su convicción de patria, no está con el Ecuador, sino con quien les reparte. Y ahí hay audios. Ahí había un asambleísta que decía que quería 10.000 de anticipado y que pedía $30.000. Y así los votos fueron móviles. Esperamos que vayamos tomando conciencia también de patria. Aquí no se trata de cuánto te dan o cuánto no, de cuánto te reparten o qué. Varios asambleístas cayeron en eso en el juicio del Consejo de la Judicatura. No descartamos que pase ahora con el juicio político a 4 consejeros del Consejo de Participación, pero esperamos que no sea así. Por acá le traslado una inquietud de un oyente. ¿Cómo puede ser Procurador General del Estado alguien que es accionista del Banco de Guayaquil y ex empleado de Lazo en el feriado bancario? Es la pregunta textual que me manda un oyente. Mire, lamentablemente ese mismo Consejo de Participación Ciudadana que va a juicio político es el que lo posesiona, lo nombra, y a nosotros como asamblea solo nos correspondía posesionar. Ya estaba la decisión tomada. Comparto la postura del oyente y me parece riesgosísimo. Y como patria hay que estar pendientes. ¿Qué es lo que yo me imagino? Han puesto, para hacer una analogía, al águila pusieron a cuidar los huevos. En la Procuraduría General del Estado, en el centro de mediación, se está llevando procesos por parte de banqueros vinculados al feriado bancario, donde están pidiendo que se les devuelvan bienes. Y han puesto al juez a ser parte, porque aquí va a ser juez y parte. Él viene de ese historial del feriado bancario, viene del sector de los banqueros, y lo ponen a él a liderar la Procuraduría General del Estado, la defensa del Estado, donde hay procesos en los que hay banqueros, causantes del feriado bancario, pidiendo devolución de bienes. Así que no nos sorprendamos que mañana fallen a favor de los banqueros que nos causaron tanto dolor al país y tanta destrucción con el feriado bancario. Y cuidado, los pronunciamientos para privatizar, para la venta del Banco del Pacífico, para privatizar hidroeléctricas, para repartirse el país. Lo que aterra en esto es que para el 2025 vamos a encontrar patria, vamos a encontrar algo. Se nos quieren repartir todo. Están privatizando las farmacias. Entregaron a dedo prácticamente ponen de consejero, ¿sí? De consejero ad honorem a una persona vinculada al sector farmacéutico. ¿Qué es lo siguiente? Privatizar las farmacéuticas. ¿Quién es el mayor beneficiario? Obviamente, el consejero de las farmacéuticas. Todo esto es lo que se viene dando y ponen ahora a defender al Estado. ¿A quién? A un representante de la banca. Pero esto se traslada también ahora hasta las delegaciones diplomáticas en el exterior, y se ha trasladado también al Ministerio de Energía, donde están personas que han sido abogados, por su ejercicio profesional obviamente, abogados de transnacionales. Entonces ahí hay por lo menos un conflicto de interés. Y alguno de ellos incluso figura ministro como poseedor de algún tipo de recursos en paraísos fiscales. El nuevo ministro de Energía, el sector estratégico, el más importante, el que genera los recursos que sustenta el Estado, y ponen de ministro a alguien que siempre habló contra el Estado ecuatoriano, que defendió a las transnacionales, que estuvo en contra de la caducidad de la OXI, cuando la OXI cometió una serie de irregularidades en contra del Estado ecuatoriano y era totalmente legal la caducidad de ese contrato. Quien defendió a Chevron en contra del Estado ecuatoriano, en contra de los damnificados de la Amazonía. Esa gente siguió muriendo con enfermedades, con cáncer, con mucho más. Nuestra Amazonía destruida, defendiendo a Chevron. Y a esa persona la ponen de ministro de Energía, del sector más importante
del Estado, en cuanto a lo económico, por supuesto. Eso es lo que ha hecho un gobierno neoliberal de derecha. Y aquí es llamar a la reflexión. Miren, el gobierno que tenemos engañó a los jóvenes en cuanto al ingreso a las universidades, ya no hay ni cupos. Engañó a los médicos, les dijo que les iba a dar un nombramiento permanente, cada día los despiden más. Engañó a todo el país, les dijo que nos iba a dar salud pública de calidad y gratuita. Y es falso, no hay ni siquiera paracetamol, que era lo único que había. Engañó a los agricultores, les dijo que les iba a dar el precio mínimo de sustentación. Ahora se han robado más de $1 millón en quintales de arroz. Se roban hasta los quintales de arroz. Y el sector agropecuario totalmente en el abandono. Engañó a los maestros, engañó a todos los ecuatorianos. Y hoy día estamos viendo que lo único que sí está haciendo es poniendo a sus amigos en altas representaciones para acabar de desbaratar lo poco que nos queda de país. Y con esa conciencia de quién es que tenemos en la presidencia de la República, por quién votamos, por quién nos mintió y por quién nos engañó, es que vamos a enfrentar las próximas elecciones. Y perdón que me vaya hacia ese tema, vamos a enfrentar las próximas elecciones. Y van a pedir el voto muchísimas personas y va a venir la consulta popular. Y sobre eso quiero pedirle un comentario suyo, ahora que menciona el tema de elecciones de asambleísta, y robo unos segunditos de la próxima entrevista, que está también nuestro siguiente invitado, así que le pido que sea breve, aunque le voy a jalar la lengua. Por denuncias de Villavicencio se bajaron vallas que habrían sido instaladas en algunas vías en Manabí, tengo entendido, en donde constaban las fotos de los candidatos a las seccionales en esta provincia por la Revolución Ciudadana, que es su provincia además, Manabí, junto a Rafael Correa. Este impedimento de que aparezca la imagen del expresidente en la campaña electoral, ¿está basada en alguna norma del Código de la Democracia, de la ley electoral, o es simplemente una decisión que no tiene sustento, arbitraria, y que además en lo único que se basa es en la denuncia y en la bulla que ha hecho Villavicencio en redes? Exactamente es eso. La denuncia y la bulla que hace el peón del gobierno. Ojo, esa valla que se bajan de los manavitas, ahí nadie habla de la institucionalidad, de la democracia. Esa valla que se bajan de Leonardo Orlando, porque está con Rafael Correa en la foto. Mire, que se bajen de todas las casas entonces. Caminen por Manabí y van a encontrar en cada rincón, en cada pueblo, fotos de Rafael Correa. No hay ningún sustento legal para que se hayan bajado esa valla donde estaba Leonardo Orlando con Rafael Correa. No lo hay, más allá del escándalo y del show que ha hecho Villavicencio. ¿Por qué no pidió que se bajen las vallas donde está la señora Diana Salazar diciendo que te apoyamos país y demás? ¿Cuál es, pues, el sustento para que gasten en poner vallas en ese caso? Ahí no dicen nada, pero es el peón de este gobierno, el señor Villavicencio, porque trabaja para el gobierno, que, no contentos con destruir la patria, tienen ese odio y ese enfoque en Manabí, y se bajan sin ningún argumento técnico ni legal una valla en la que estaba Leonardo Orlando, Rafael Correa, por pedido del señor Villavicencio. Y sí, a llamar a la reflexión, al voto. Ni un voto ni a este gobierno, ni a sus representantes, ni a sus aliados. Porque ya han demostrado que primero, todo lo que ofrecen es mentira. Y que segundo, lo único que han hecho es repartirse entre ellos la patria y destruirnos la seguridad, la educación, la salud, el empleo, absolutamente todo. Muchísimas gracias, asambleísta González. Un gusto conversar con usted. Muy amable. Muchas gracias. Muy gentil. Gracias, Luisa.